Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una de las consortes del sultán Ibrahim I, siendo una de las sultanas comprendidas dentro de lo que se conoce como Sultanato de las Mujeres, y también su pelea contra su suegra Kösem para poder ser valide sultán. Me refiero a Turhan Sultán. Este video es a pedido de Leni Guerra y Teli Umaya Aseki. Turhan Hatise nació aproximadamente en 1627 en algún lugar de la actual Rusia. Se cree que su nombre era Nadia y que tenía un hermano. Siendo una niña, fue capturada por los tártaros que la vendieron como esclava al Khan de Crimea. Y aproximadamente en 1640, la envía al palacio de Topkapi como regalo para la valide sultán Kösem. Turhan fue educada en el palacio de la hija de Kösem, Atike Sultán, y al poco tiempo volvió al palacio de Topkapi, siendo presentada al sultán Ibrahim por la misma Kösem. En ese momento, se convirtió en concubina y gracias a sus ojos azules, su belleza, aunque tenía marcas por haber tenido viruela, pero sobre todo su inteligencia, haría que ganase el corazón de Ibrahim, que la nombraría Aseki, aunque luego Ibrahim nombraría a muchas concubinas con el mismo título. En enero de 1642, aproximadamente a los 15 años, tuvo a su primer hijo llamado Mehmed, que sería el futuro Mehmed IV. También sería madre de Geberhan y Atike Sultán, el príncipe Ahmed y posiblemente de Beyhan Sultán. Pero el amor por parte de Ibrahim duraría poco, ya que al tener el segundo hijo, Turhan perdería su favor. Se cuenta que al poco tiempo de nacer Mehmed, Turhan le reclamó a Ibrahim porque le daba más importancia a un niño que no era su hijo que a su propio hijo biológico. Ibrahim, que ya presentaba signos de no estar bien psicológicamente, reaccionó agarrando a Mehmed, tirándolo a un pozo con agua, que por suerte fue rescatado a tiempo, teniendo solo una cicatriz en la cabeza. Para 1648, las decisiones y el estado de Ibrahim iban de mal en peor. A pesar de la difícil decisión, la valide sultán Kösem, junto a sus visires, decidieron destronar a Ibrahim y poner en su lugar a Mehmed, convirtiéndose en Mehmed IV con tan solo 6 años. Como no podía haber dos sultanes, se decidió estrangular a Ibrahim. Y según la costumbre, la valide sultán siempre fue la madre del sultán en turno, siempre y cuando la madre estuviera viva, obviamente. Pero, como Kösem todavía vivía, y aparte Turhan era muy joven y por lo tanto inexperta en asuntos de estado, se decidió que la regente legal, o Naibi Sultanat, fuera Kösem. Entonces, se crearon dos títulos para ambas valide sultanas. Kösem usó el título de Buyuk valide sultán, que significa reina madre mayor, y Turhan, Kukud valide sultán, pequeña reina madre. Turhan era una mujer muy ambiciosa y no se contentaría con ese título. Ella quería ser la regente, aunque solo contara con aproximadamente 21 años. Turhan buscó apoyo del jefe de los eunucos negros y del gran visir, y esto llegó a oídos de Kösem, que también buscó el apoyo entre los genízaros. La idea de Kösem era destronar a su nieto Mehmed y poner a otro de sus nietos, llamado Suleimán, el futuro Suleimán II, cuya madre parecía ser más manejable. Se dice que una de las esclavas de Kösem se lo terminó informando a Turhan, y esta lucha terminaría el 2 de septiembre de 1651, cuando Kösem es asesinada, aunque no se sabe a ciencia cierta si la orden la dio Turhan. A partir de ahí, Turhan se convierte en la regente legal y valide sultán. Mehmed, que era pequeño, delegó las tareas de gobernación a su madre, aunque Turhan no lo apartaría, sino que quería que opinara para que su hijo ganara experiencia. Turhan lo acompañaba al diván e incluso hablaba detrás de la cortina. Pero como ella no tenía experiencia, se aconsejaba por los visires de su confianza. Ni bien fue regente, se encargó de las personas que apoyaron a Kösem para destronar a Mehmed.
Estos fueron mandados como gobernadores a tierras lejanas y con el tiempo fueron asesinados por orden del sultán. Su regencia está marcada por una guerra con los venecianos y el alto costo económico que tuvo, que llegó a afectar enormemente al Imperio Otomano. Así desfilaron grandes visires que no pudieron mejorar la situación. Y en marzo de 1656 era tanto el descontento que los jenízaros se rebelaron. El sultán, que no poseía demasiado poder, los recibe y exigieron que 30 personas fueran ejecutadas, incluida Turhan. Se dice que el sultán suplicó que por favor perdonaran la vida de su madre, cosa que así fue. Pero los no perdonados fueron arrojados desde el balcón del palacio hacia la multitud. Pero esto no terminaría hasta 2 meses después, habiendo problemas entre los mismos jenízaros, siendo su líder ejecutado por ellos mismos. Luego de esto, Turhan y Mehmed nombran como gran visir a Koprulu Mehmed Pasha, pero con poderes plenos. Debido a esto, Turhan se va desligando de la gobernación, aunque siempre aconsejaría a su hijo. Turhan se dedicaría a la arquitectura y su primer proyecto fue en 1558, cuando manda construir 2 fortalezas en los Dardanelos debido a la amenaza de los venecianos. También terminó con la construcción de la mezquita Yani, comenzada por Safiye Sultán, que se destruyó en un incendio en 1660. Esta mezquita se terminó en 1665, pero además Turhan mandó que se agregara una escuela, fuentes públicas y una tumba que sería la de ella. Turhan fue la primera mujer en mandar, o mejor dicho en terminar, una mezquita imperial. También se dedicaría a la caridad haciendo grandes donaciones. Gracias a Turhan, no fueron ejecutados los otros hijos de Ibrahim, ya que en 1664 Mehmed, ya al tener hijos, se quería sacar de encima a sus medios hermanos, pero Turhan lo terminó convenciendo de que no lo hiciera, por lo que ellos permanecieron en la jaula de oro. Turhan falleció entre el 5 de julio al 4 de agosto de 1683 en Edirne, aproximadamente a los 56 años, siendo enterrada en la tumba que mandó preparar en la mezquita Yani. Mehmed, que era muy apegado a su madre, sufriría muchísimo con su partida. La mayoría de los historiadores coinciden que con Turhan terminaría el sultanato de las mujeres, porque, aunque luego habría valides sultanas, no tendrían nada de poder más allá que aconsejar a sus hijos. El tiempo de Turhan como valide sultán fue el más largo de la historia otomana, con casi 34 años. Turhan fue la segunda y última regente oficial del Imperio Otomano. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.